Disposiciones comunes al Poder Legislativo. Artículo 256. 1. El Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones no podrán entrar en sesión ni adoptar acuerdos sin la concurrencia de la tercera parte de sus miembros en ejercicio. Toman sus decisiones por la mayoría de sus integrantes presentes, salvo que esta Constitución disponga un quórum diferente. 2. La ley establecerá sus reglas de organización, funcionamiento y tramitación, la que podrá ser complementada con los reglamentos de funcionamiento que estos órganos dicten. Artículo 257. 1. Para que una persona sea elegida diputada, diputado o representante regional, debe ser ciudadana con derecho a sufragio, haber cumplido 18 años de edad al día de la elección y tener residencia en el territorio correspondiente durante un plazo no inferior a 2 años en el caso de las diputadas o los diputados y de 4 años en el caso de representantes regionales, contados hacia atrás desde el día de la elección. 2. Se entenderá que tienen su residencia en el territorio correspondiente mientras ejerzan su cargo. Artículo 258. 1. No pueden postular al Congreso de Diputadas y Diputados ni a la Cámara de las Regiones a. quien ejerza la presidencia de la República o quien le subrogue en el ejercicio de la presidencia al tiempo de la elección. B. Las ministras y los ministros de Estado y las subsecretarias y los subsecretarios. C. Las autoridades regionales y comunales de elección popular. D. Las consejeras y los consejeros del Banco Central. E. Las consejeras y los consejeros del Consejo Directivo del Servicio Electoral. F. Quienes desempeñen cargos superiores o directivos en los órganos autónomos. G. Quienes ejerzan jurisdicción en los sistemas de justicia. H. Quienes integren la Corte Constitucional. I. Quienes integren el Tribunal Calificador de Elecciones y los tribunales electorales regionales. J. La Contralora o el Contralor General de la República. K. Quienes ejerzan los cargos de fiscal nacional, fiscales regionales o fiscales adjuntos del Ministerio Público. L. Las funcionarias o los funcionarios en servicio activo de las policías. M. Las personas naturales o administradores de personas jurídicas que celebren o caucionen contratos con el Estado. N. Las y los militares en servicio activo. 2. Las inhabilidades establecidas en este artículo serán aplicables a quienes hayan tenido las calidades o cargos antes mencionados dentro del año inmediatamente anterior a la elección, excepto respecto de las personas mencionadas en la letra M, las que no deberán reunir esas condiciones al momento de inscribir su candidatura, y de las indicadas en las letras K, L y N, respecto de las cuales el plazo de la inhabilidad será de los 2 años inmediatamente anteriores a la elección. Artículo 259. 1. Los cargos de diputada o diputado y de representante regional son incompatibles entre sí, con otros cargos de representación y con todo empleo, función, comisión o cargo de carácter público o privado. 2. Por el solo hecho de su proclamación por el Tribunal Calificador de Elecciones, cesarán en el otro cargo, empleo, función o comisión incompatible que desempeñan. Artículo 260. 1. Diputadas, diputados y representantes regionales son inviolables por las opiniones que manifiesten y los votos que emitan en el desempeño de sus cargos. 2. Desde el día de su elección o investidura, no se les puede acusar o privar de libertad, salvo en caso de delito flagrante, si la Corte de Apelaciones de la jurisdicción respectiva en pleno no declara previamente haber lugar a la formación de causa. En contra de las resoluciones que al respecto dicten estas Cortes, podrá apelarse ante la Corte Suprema. 3.
En caso de que se les detenga por delito flagrante, serán puestos inmediatamente a disposición de la Corte de Apelaciones respectiva con la información sumaria correspondiente. La Corte procederá conforme a lo dispuesto en el inciso anterior. 4. Desde el momento en que se declare, por resolución firme, haber lugar a la formación de causa, se les suspenderá de su cargo y se sujetarán al juez competente. Artículo 261. 1. Cesará en el cargo la diputada, el diputado o representante regional a. que se ausente del país por más de 30 días sin permiso de la corporación respectiva o en receso de esta, de su mesa directiva. B. Que durante su ejercicio celebre o caucione contratos con el Estado o actúe como procuradora o procurador o agente en gestiones particulares de carácter administrativo en la provisión de empleos públicos, consejerías, funciones o comisiones de similar naturaleza. Esta inhabilidad tendrá lugar sea que actúe por sí o por interpósita persona, natural o jurídica. C. Que durante su ejercicio actúe como abogada o abogado o mandataria o mandatario en cualquier clase de juicio que ejercite cualquier influencia ante las autoridades administrativas o judiciales en favor o representación del empleador o de las trabajadoras y los trabajadores en negociaciones o conflictos laborales, sean del sector público o privado, o que intervenga en ellos ante cualquiera de las partes. D. Que haya infringido gravemente las normas sobre transparencia, límites y control del gasto electoral desde la fecha que lo declare por sentencia firme el Tribunal Calificador de Elecciones a requerimiento del Consejo Directivo del Servicio Electoral. Una ley señalará los casos en que existe una infracción grave. E. Que durante su ejercicio pierda algún requisito general de elegibilidad o incurra en una causal de inhabilidad de las establecidas en este capítulo. 2. Diputadas, diputados y representantes regionales podrán renunciar a sus cargos cuando les afecte una enfermedad grave debidamente acreditada que les impida desempeñarlos y así lo califique el Tribunal Calificador de Elecciones. 3. En caso de vacancia de una diputada o un diputado o de una o un representante regional, la ley determinará su forma de reemplazo. Su reemplazante debe reunir los requisitos establecidos por esta Constitución para ser elegido en el cargo respectivo y le alcanzarán las mismas inhabilidades e incompatibilidades. Se asegurará a todo evento la composición paritaria del órgano. Artículo 262. Diputadas, diputados y representantes regionales se renuevan en su totalidad cada 4 años y pueden ser reelegidos sucesivamente en el cargo hasta por un periodo. Para estos efectos se entenderá que han ejercido su cargo durante un periodo cuando han cumplido más de la mitad de su mandato.